El Rey Pide era un juego que solíamos jugar hasta ahora, tal vez se juegan en los campamentos, similar en la escuela también se tenía este tipo de juego. Simón dice, y alguien que está enfrente y da una orden. Simón dice, el Rey pide que se haga esto, que se busque aquello, que se vaya en algún lugar, y entonces aquellos que reciben la instrucción tienen que realizar esa orden. Recuerdo en un tiempo, en un campamento de jóvenes no hace mucho, estábamos con algunos de los muchachos armando uno de estos juegos y nunca pensamos que iban a traer todo lo que verdaderamente pedíamos. Entonces nos animamos a pedir algunas cosas un poco exóticas, ¿verdad? Entre ellas, una de las peticiones del juego El Rey Pide era un mandií vivo. Y un grupo llevó eso y fue interesante, ¿verdad? Y después nos criticaron un poco, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a pedir semejante cosa en estos tiempos? Hay que proteger a los animales, ¿verdad? Y después entonces fueron y liberaron, eran nectar crubiles, fueron y le liberaron ahí en el arroyo al mandií que ahora estaba libre, ¿verdad? Finalmente ese fue lo que pasó con este animal, ¿verdad? Muchos tenían la idea de comer un rico caldo, pero no se pudo dar. Es interesante que cuando se reconoce la autoridad de alguien, un rey o alguien en autoridad, se reconoce el derecho que tiene esa persona de pedir algo simplemente en virtud de esa autoridad. Lo mismo sucede en las esferas policiales, militares. Tenemos aquí algunos policías, algunos exmilitares también. Si tu superior te pide algo, no hay mucho que pensar, no hay mucho que razonar, no hay otra cosa que hacer más que obedecer. Cuando se reconoce esa autoridad, de alguna manera se reconoce que el que tiene autoridad simplemente puede pedir en virtud de esa autoridad que tiene, y aquel que es un súbdito, aquel que está por debajo de esa autoridad, simplemente tiene que obedecer. Así también en la Biblia encontramos algo muy importante: la imagen de Dios como aquel que es infinitamente superior a nosotros y a quien debemos nuestra total y completa obediencia. Es más, en la Biblia Jesús es reconocido como Rey, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Muchos hoy reconocen esto, pero no lo viven, no lo practican. Reconocen, claro que Dios es superior, claro que Él tiene autoridad, pero en el día a día esto no se ve. Hoy hemos presenciado un paso de obediencia de nuestros hermanos, y para que sea un paso de obediencia tiene que ser consciente. Es por eso que nosotros reservamos el momento del bautismo para cuando una persona es consciente de lo que está haciendo y está segura de lo que está haciendo. Porque este paso tiene que ser una respuesta al pedido del Rey de Reyes. Y hago una pregunta ahora: ¿qué pide de nosotros el Rey de Reyes? Desde esta perspectiva quiero hoy exponer el mensaje de buenas nuevas que encontramos en la Biblia, el mensaje de salvación, porque lo que Dios nos pide tiene que ver con esto. Afecta toda nuestra vida y afecta nuestra eternidad. Y quiero usar como ilustración una historia del Antiguo Testamento que está en 1 Samuel capítulo 25. Una historia muy muy interesante, y el título del mensaje hoy es El Rey Pide. Estaremos leyendo algunos versículos, la historia es muy larga, todo el capítulo. Más bien voy a estar relatando esta historia. El profeta Samuel, quien había nacido de Ana, una mujer estéril que rogó al Señor por mucho tiempo, y el Señor le concedió el milagro de dar a luz, y ese hijo a quien dio a luz de forma milagrosa fue el profeta Samuel. Él fue por mucho tiempo instrumento de Dios para guiar al pueblo de Dios después del periodo de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, según nos dice la Biblia. Un tiempo casi de anarquía. Después viene Samuel a guiar al pueblo de parte de Dios. No había rey en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, y llegó un momento en que el pueblo pidió rey y Dios le concedió, y el profeta Samuel ungió a Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, el primer rey del pueblo de Dios. El rey Saúl tuvo su momento bueno, pero pecó desobedeciendo a Dios y fue desechado. En Samuel leemos que perdonó lo mejor del botín de un pueblo que Dios le había mandado destruir en su totalidad. Y es interesante cuando encontramos esta historia. Saúl ruega al profeta Samuel
que le diga a Dios que le perdone, que le restaure. Y Dios le dice por medio del profeta: yo ya he encontrado un prójimo mejor que tú. Dios tomó la decisión de cambiar el linaje real del pueblo de Israel y Saúl ungió a David. David era en ese entonces un joven que recibió el reino de Israel de parte de Dios, pero aún no lo poseía porque él era muy joven, él aún estaba bajo el reinado de Samuel. David fue creciendo en la confianza del rey, llegó a ser su yerno incluso, pero llegó un momento en que el rey Saúl se puso tan celoso de él y de su éxito que comenzó a perseguirle. Recordemos que David fue quien derrotó al gigante Goliat. Y si bien esto por un momento ganó el favor del rey Saúl para con él, después el rey se puso celoso y llegó el tiempo en que David tuvo que huir al desierto. Se volvió un fugitivo porque el rey le perseguía. David estaba en el desierto de Parán, dice la Biblia, después de la muerte de Samuel. Samuel murió y en cierto sentido David se había quedado sin la protección del profeta que lo había ungido. Cerca de donde estaba David, con su tropa de soldados, vivía un hombre llamado Nabal y su mujer llamada Abigail. En 1 Samuel 25:3 leemos una descripción de estas dos personas, Nabal y su esposa. Dice así la palabra: era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Un mensaje en base a esta historia fue titulado La Bella y la Bestia, porque se nos pinta a Abigail, una mujer tan inteligente, tan hermosa, y por otro lado su esposo, casi un ogro por su carácter, por la forma de actuar y lo que tenía en el corazón. El contraste es muy interesante. La historia continúa. David envía su gente a Nabal, que estaba esquilando a sus ovejas, dice la historia, para pedirle una colaboración para él y su tropa. Y David se va y le manda a su gente y le dice a Nabal: por favor, queremos que nos des algo, el famoso, lo que sientas en tu corazón. No le exigió nada específico, lo que tuvieras a mano, lo que sientas en tu corazón. Y David le manda a decir y le recuerda que él y sus hombres habían protegido y cuidado a sus pastores, es decir, eran los responsables de que a Nabal estuviera yendo también. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, esto leemos en 1 Samuel 25, 10 al 11, ¿quién es David?, decía Nabal, ¿y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora de mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Esta fue la respuesta de Nabal al pedido del rey. Entonces David se dispone junto a 400 hombres para ir a acabar con Nabal y con todo lo que él tenía. Y uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal, y sus hombres, que David estaba a punto de venir a acabar con su esposo. Y dice uno de los siervos que había contado a Abigail, la esposa de Nabal, que Nabal era un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Nadie podía siquiera hablarle de tan tosco que era este hombre. Pero David se había dispuesto a acabar con él. Entonces, Abigail tenía que tomar una decisión de qué es lo que iba a hacer. Esta reacción de este hombre llamado Nabal nos lleva a nuestro primer punto. ¿Qué pide Dios hoy de nosotros? En primer lugar vamos a decir, Dios nos pide aceptar nuestra condición. Es cierto, David aún no era rey oficialmente, pero era el elegido de Dios, el ungido del Señor. Y el rey elegido de Dios se había acercado a un hombre de campo para pedirle algo. Más allá del pedido específico, podemos ver que con ese pedido venía otro, el pedido de aceptar la condición, la de un súbdito, la de aquel que estaba en una posición de sujeción ante la autoridad de aquel que pedía. No era cualquiera quien le estaba pidiendo, era el ungido de Jehová, el rey de Israel,
alguien a quien Dios había dado la autoridad sobre toda esa tierra. Ese era el que le estaba pidiendo a Nabal ese pedido especial. Y esto es lo que Dios pide de nosotros y pide de ti hoy también. Que aceptemos nuestra condición. ¿Pero qué significa aceptar nuestra condición? En primer lugar, es aceptar nuestra condición de criaturas, no de creadores. En el Salmo 100, versículo 3, leemos lo siguiente. Escribía el salmista: reconozcan que Jehová, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Esto quiere decir que reconocemos nuestra incapacidad de comprenderlo todo. Nuestra incapacidad de poder determinar lo que es bueno y malo por nosotros mismos, porque no somos creadores, no somos Dios, somos criaturas. Esto significa reconocer nuestra incapacidad de poder dilucidar nuestro propósito por nosotros mismos. No podemos decir: yo voy a armar mi propio camino, yo voy a encontrar mi propio propósito, porque no somos Dios, fuimos creados y necesitamos que nuestro Creador nos dé nuestro propósito. Y algo muy importante, reconocer y aceptar nuestra condición, es reconocer que todo se lo debemos a la gracia de Dios. Nabal, por su necedad, ignoraba que el motivo por el cual podía esquilar sus ovejas era justamente porque el rey David, a quien ahora rechazaba y desconocida, lo había protegido. Como él hablaba: ¿por qué yo le voy a dar mi pan, mi comida, mi agua, la carne que preparé para mis esquiladores? Y cuando escuchamos esto, ¿acaso no escuchamos la voz de nuestro corazón muchas veces? Esta es mi familia, es mi trabajo, son mis bienes, es lo que yo he preparado para mis asuntos. Sin embargo, aceptar nuestra condición es reconocer que si tenés tu comida, tenés tu familia, tenés tu trabajo, tenés tus bienes, porque el Señor te lo ha permitido, otorgado y concedido. Cada segundo de nuestra existencia es un regalo de Dios que Él no nos debía. La actitud de Nabal nos lleva a la manera en que el apóstol Pablo describe a la humanidad en Romanos capítulo 1, versículo 21. El apóstol describía a la humanidad de la siguiente manera: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto sucede cuando queremos cambiar nuestra condición, cuando olvidamos que somos criatura y no Dios. Y hacemos las siguientes preguntas: ¿quién es Dios? Dice el hombre necio en su corazón. ¿Y quién es el Hijo de Dios para que yo reconozca su autoridad? Y muchos dicen hoy: es todo un invento de la mente humana para explicar lo que no conocía. Es todo un razonamiento de pueblos arcaicos que hoy no nos sirven para nada. A lo sumo, dicen muchos, si hay un Dios, está lejos y ausente y no tiene la más mínima influencia en lo que pasa en el mundo. Por lo tanto, dicen muchos, yo no me voy a someter. ¿Quién es David?, decía Nabal. Hoy decimos: ¿quién es Dios? ¿Quién es el hijo de Isaí?, decía Nabal. Hoy decimos: ¿quién es Jesús, el Hijo de Dios? Para que yo me someta a Él. En Salmo 14:1 leemos lo siguiente: dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. ¿Acaso esta misma actitud de este hombre duro no está también en los corazones de muchos hoy? Algo interesante ocurrió después en la historia y esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Qué más nos pide el rey? ¿Qué más nos pide Dios a nosotros hoy? Dios nos pide aceptar nuestra necesidad de perdón. Después de haberse enterado de lo que había ocurrido y de que David estaba a punto de ir y acabar con Nabal y todo lo que él tenía, Abigail, su esposa, la de buen entendimiento, tomó, dice la palabra, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos, y fue al encuentro de David como para darle como una ofrenda. Fue a encontrar a David. Y cuando Abigail vio a David,
se bajó, dice 1 Samuel 25, 23, 24. Esto sucedió en el encuentro de Abigail con David. Cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro, delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Y añadió unos versículos más adelante: y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará cosa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. A diferencia de su esposo, Abigail reconoce quién es David, reconoce su autoridad y reconoce el error de su marido, en el cual ella también estaba incluida según lo que ella dice. Esto es algo que Dios nos pide hoy: reconocer nuestra necesidad de perdón y salvación. Rechazar esto es oponerse al plan de Dios, es rechazar el carácter de Dios. La Biblia dice que todos hemos pecado. Este versículo lo leímos antes. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Pero también nos dice que Dios ha dado la solución al pecado enviando a Jesús a derramar su sangre para el perdón. Primera de Juan 2:2 dice: y Él, por Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esta palabra propiciación es una traducción en el lenguaje original del lugar en donde se derramaba la sangre del sacrificio para el perdón de los pecados en el día de la expiación. El pueblo de Dios hacía esto, y el apóstol Juan dice: Jesús es el lugar en donde hay perdón. Solamente por ese sacrificio puede haber perdón. Negar nuestra necesidad de perdón es ponernos nosotros en el lugar de jueces. Y esto hacemos cuando calificamos a algunos como peores que otros. Hacemos todo el tiempo, nos ponemos en lugar de jueces y decimos: gracias a Dios, yo está bien, tengo mis errores, mis pecadillos, pero menos mal no estoy como fulano, decimos, ¿verdad? Cuando no logramos ver la gravedad de nuestra condición y decimos: es cierto, todos fallamos, pero no sé si me voy a considerar como un gran pecador. Nuestra referencia tiene que ser el hecho de que Dios tuvo que enviar a su Hijo unigénito para que podamos tener perdón. Eso quiere decir que nuestra condición era verdaderamente grave. Cuando decimos: yo no soy tan malo, de alguna manera estamos diciendo entonces: yo no necesitaba que derramase luego Jesús su sangre. Acepto, ya que lo hizo, pero yo no necesitaba. Y nos ponemos en lugar de jueces y no reconocemos nuestra necesidad de perdón. Pensá en esto: si el Hijo de Dios tuvo que venir, derramar su sangre hasta la muerte para que puedas tener perdón, quiere decir que tu condición era verdaderamente grave. Y en vano vamos a pensar: no, yo no soy tan malo como el otro, yo no tengo esto o aquello. Si necesitas el perdón, quiere decir que tu condición es igual a la condición de todos nosotros bajo el pecado. Y necesitamos el perdón de Dios. Abigail, al reconocer la autoridad del rey y someterse a su justicia, hizo lo correcto. Y David finalmente perdona a Nabal, no le hace nada. Y lo que sucede después es triste. Y quiero leer con ustedes uno de los últimos textos. 1 Samuel 25, 36 al 38. ¿Qué pasó? Y Abigail dice: volvió a Nabal, a su esposo. Y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Dice, estaba farreando a full nuestro amigo Nabal. Siendo que alguien lo había salvado de la muerte, él estaba en una fiesta. Y el corazón de Nabal, dice, estaba alegre y estaba completamente ebrio. Por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Esperó a que pase un poco la resaca y todo, el efecto del alcohol. Y dice: pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, lo que ella había hecho para que David no venga a destruir todo lo que él tenía. Y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Esto nos recuerda algo que la Biblia establece claramente. Habrá un día
de juicio. Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esta vida que el Señor nos da es la oportunidad que tenemos de responder a su mensaje, a su llamado, a su obra en nuestras vidas. Esto es real incluso para los religiosos, para aquellos que se consideran religiosos, que tienen buenas costumbres. En Romanos capítulo 2, versículos 5 al 6, el apóstol Pablo escribía a los judíos que consideraban su religiosidad como algo que de alguna manera les hacía mejores. Y él escribía lo siguiente: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, nadie podrá salvarse por sus propios méritos, porque todos somos pecadores. Solo aquellos que hayan recibido el perdón por medio del arrepentimiento y fe en Cristo alcanzarán salvación. En Juan 3:18 leemos: el que cree en Él, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No describe la vida de Nabal lo que muchos viven hoy, más preocupados por vivir la vida y alegrar el corazón que vivir conscientes de la necesidad de perdón y salvación. Pero llegará el día en que el vino se acabe y en que tendremos que dar cuentas de nuestras obras ante el Señor. Y aquel que haya reconocido su necesidad de perdón y salvación, entonces va a recibir justamente eso: perdón y salvación de parte de Dios. Cuando Abigail contó a su esposo lo ocurrido, él quedó helado, pues ya era tarde. Había tenido al rey enfrente y lo había despreciado y desafiado. Finalmente es juzgado por Dios por esta necedad, porque el rey vino y él no le recibió ni se rindió a él. Esto nos lleva a nuestro último punto. Dios pide responder a su llamado. La historia termina de manera muy interesante con la unión de David y Abigail. Abigail, ya viuda, recibe la visita de los siervos de David que le proponen matrimonio y ella responde lo siguiente: 1 Samuel 25:41. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Fíjense la humildad de esta mujer, que reconocía la autoridad del rey que le había sido dada por Dios. Hay algo interesante con lo que Dios hace. Él no solo perdona, sino que nos recibe completamente, nos recibe como hijos. En Juan 1:12 leemos lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así como Abigail ahora formaba parte de la familia real, aquel que reconoce su condición y recibe el perdón, no solamente es salvo del castigo, sino que es recibido en la familia real por gracia y para pasar la eternidad en la gloria. Hasta el día de hoy, el Rey de Reyes pide. ¿Qué pide el Rey de Reyes? ¿Qué te pide el Rey de Reyes? Pide que renuncies a la soberbia y que recuerdes que eres polvo, que somos criaturas, no creadores. Pide que reconozcamos nuestra condición de pecado y nuestra necesidad de perdón y salvación. Y aquí no entra el decir: pero yo soy relativamente bueno, yo tengo esto o aquello. Quiere decir que si así pensás, te estás poniendo en el lugar de juez. Y que si así es, entonces no necesitabas o no necesitas la sangre de Cristo para limpiar tu perdón, para limpiar tus pecados. Pero si hoy decís: sí necesito eso, quiere decir que reconoces la gravedad de tu condición. ¿Qué pide el Rey hoy? El Rey pide que respondamos a su llamado de gracia, de creer en Jesús y así formar parte de su familia como hijos y coherederos de la gracia. El Rey pide: ¿cuál será tu respuesta? Has escuchado aquí de tu condición. Todo lo que tenés es gracia de Dios. Has escuchado aquí hoy de tu condición de pecado. Si no tenés a Cristo,
Y hoy hemos escuchado el testimonio de lo que sucede cuando alguien tiene a Cristo. No es solamente a medias el compromiso, es un compromiso total. Y esto significa el bautismo, que morimos a toda nuestra vida anterior y somos levantados a una nueva vida completamente diferente y rendida a Cristo. No una vida perfecta, sino una vida en donde dependemos completamente de Él. Hoy has escuchado que Dios te llama, no solamente a librarte del castigo y del juicio, sino a formar parte de su familia, la familia real, por gracia, por la misericordia de Dios. El Rey pide, ¿cuál va a ser tu respuesta? Te invito a que puedas inclinar tu cabeza, cerrar los ojos. Quiero hacer en este momento una oración de entrega para aquel que ha escuchado el mensaje y siente que el Espíritu Santo de Dios está tocando su corazón para dar un paso de fe, para dar un paso, tal vez el primer paso, de poner tu vida en el camino que Dios te manda y estar en paz con Él. En Él hay perdón, en Él hay salvación. No importa lo que hayas hecho antes, si hoy estás dispuesto a entregarle todo a Dios y dejar eso atrás, que Él sea el Señor y dueño de tu vida. Si estás escuchando este llamado de parte del Señor, te invito a que puedas hacer esta oración de entrega de todo corazón. La oración no tiene nada de mágico. Simplemente si lo haces de corazón, probablemente será el primer paso de un nuevo caminar con Cristo. Si es así, pido que hagas esta oración conmigo y repitas después de mí: Señor Jesús, te necesito. He escuchado tu llamado. Reconozco mi condición. Reconozco que muchas veces he sido orgulloso y he vivido según mi criterio y no buscando tu voluntad. Reconozco mi pecado, Señor, y reconozco que necesito tu perdón en base a la sangre de Cristo que ha sido derramada. Reconozco tu llamado, Señor. Reconozco que me has hablado a mí en esta mañana y me estás llamando, y yo quiero entregarme a ti, Señor. Quiero que vengas a mi vida, que me limpies, me renueves. Quiero caminar contigo. Pido esto, Dios, en nombre de Jesús. Amén. Pido a todos que nos podamos quedar así. Quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien que ha hecho por primera vez esta oración de todo corazón y ha entregado su vida al Señor? Yo te pido que levantes tu mano. Quiero orar por tu vida. Ahí donde estás. ¿Hay alguien que, impulsado por lo que el Espíritu le ha hablado en esta mañana, ha hecho esta oración, un primer paso de entregar su vida al Señor? Hay quien está levantando tu mano y yo quiero orar por vos. Hay alguien que hizo esta oración por primera vez. Que Dios te bendiga. Hay alguien más que ha entregado su vida al Señor en esta mañana. Que Dios te bendiga. Hay alguien más que en fe hizo esta oración. Fe ha entregado su vida. Muy bien, yo quiero orar por estas personas. Lo posible pueda acercarme también a ustedes para seguir charlando. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu Espíritu Santo sigue obrando y sigue tocando corazones. Te doy gracias, Señor, porque por tu gracia estas personas han entendido el mensaje, Señor, y están deseosos de que tú les guíes, Señor, en caminar contigo, que tú les bendigas, Señor, y les ayudes a crecer en ti. Te pido en el nombre de Jesús, sobre todo nombre. Amén. Uno puede tener la rutina de asistir a la adoración congregacional siempre. Pueden haber interrupciones, pero roguemos al Señor que nos siga dando esa hambre de adorar con su pueblo y que corte esa interrupción para que nosotros podamos seguir alimentándonos de Él.